Bienvenidos todos, hermanos. Y es que hay salvación gratuita para todos, absolutamente para todos. Salvación gratuita a raíz de lo que pasó en el Calvario, que Cristo fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Siempre mostramos nosotros la cruz vacía. Por eso nosotros no cargamos nada, imágenes ni cosa por el estilo, pero sí recordamos la cruz vacía, porque Cristo la dejó vacía por toda la humanidad. Lástima que toda la humanidad no va a aceptar este regalo, que es completamente gratuito. Al ser regalo, pues desde luego, redundo diciendo que es gratuito. Primera de Corintios 15, 3, 4, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es decir, que está escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo dice la Biblia. Ahí está la salvación. Si nosotros creemos esto, somos salvos. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creéis en vano. Esta es la salvación, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si alguien no, de los que están viendo, si alguien de los que nos acompaña hoy, si no ha creído en la salvación, si no tiene a Cristo en su corazón, aquí está. Puede decirle en su corazón o ahora cuando salga por la noche: Señor, vi esta noticia, que enviaste a tu Hijo a morir por mí, acepto ese regalo. Con que usted acepte ese regalo, porque es un regalo del cielo, que Él vino a morir, si acepta ese regalo, ahí está la salvación gratuita. Y entra el Espíritu Santo inmediatamente a la vida de quien acepte el regalo. Es decir, este es el corazón. Cuando uno está predicando el Evangelio, hay personas que tienen el corazón dispuesto. Y ese corazón dispuesto va a captar el mensaje y el Espíritu Santo está listo. Cuando la persona capte el mensaje y acepta que Cristo murió en el Calvario, el Espíritu Santo la sella inmediatamente. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Sin ningún escándalo, sin ningún grito, no es necesario hablar en otros idiomas, solamente lo que es importante es creer. Y ahí está la salvación. Pero después de creer viene la confesión. Siempre recalcamos algo que no se había dicho, que hay que confesar los pecados delante de Dios. Ya no necesitamos delante de los hombres, como en la tradición que íbamos a confesarnos. Ahora es delante de Dios solitos. Cuéntele todo. Una de las ventajas con Dios, ¿cuál es? Que Él no le cuenta a nadie lo que uno le cuenta. Esa es una de las grandes bendiciones, que uno le puede contar todo y Dios va a perdonarle y nadie más lo va a saber. Y saben una cosa, hermanos, que al confiar uno en Él, el pecado más horrible que le haya confesado, Él lo va a olvidar, lo echa al fondo del mar, hermanos. O sea que no nos va a estar como estregándonos cada rato, recordándonos que usted me confesó y que usted es pecador. No, el Señor se olvida de eso. Esa es la gran ventaja, que al contarle a Él todo, los pecados son perdonados y ya no son recordados. Por eso nosotros no tenemos por qué recordar los pecados que ya confesamos. No tenemos por qué seguir arrastrando con lo que hicimos ayer o hace 20 años. Ya confesamos y Él los borró. ¿Por qué yo sigo arrastrando lo que Él ya no me tiene en cuenta? Debemos tener esa seguridad. Él ya me perdonó, yo no tengo por qué recordar nada de mi vida pasada. Por eso no es bueno esos que dan esos testimonios de que yo era terrible, de que yo era el borracho, de que era el 7 mujeres y que mataba y deshacía. Eso no es bueno traerlo nunca a la memoria, porque eso es de la vida pasada. No traigáis a memoria las cosas pasadas, dice Isaías 43, 18. No traigáis a memoria las cosas pasadas. Y segunda de Corintios nos dice 5, 17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas, entonces ¿para qué traerlas? Eso le gusta mucho al enemigo, que nosotros vivamos arrastrando el pasado para robarnos paz, para robarnos alegría, para robarnos felicidad. Y no tenemos por qué caer en esa trampa de estar recordando lo que ya pasó. Amén. No tenemos por qué recordar el pasado, hermanos, a menos que sea cosas buenas, ¿no? Que la pasamos muy rico en diciembre o en el paseo que fue muy delicioso. Pues cosas buenas sí. Estamos hablando de no traer el pecado por el que ya Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. No tenemos por qué cargarlo más, hermanos. Ahora vamos con nuestro tema.
Cuando leemos la Biblia con propósito, porque hay muchas preguntas, ¿cómo es posible que David cometió tanto pecado? Y como que la Biblia lo cuenta, pues, ¿para qué? Cuando leemos la Biblia con propósito, vemos la veracidad de su contenido, ya que narra con franqueza los pecados del pueblo de Dios, pero miren esto, hermanos, sin la intención de hacerlos aceptables. Porque una vez le comenté a un anciano, estábamos creo que en una reunión que me invitaron con otros pastores, y entonces yo le comenté a un anciano sobre lo de Salomón, que tuvo como 1000 concubinas, y el tipo me decía, ¡ay, no me diga! ¿1000 concubinas? No, el anciano casi se sale de esa ropa como, ¿y se puede? ¿Se puede qué? Ya no aguantaba 3 peluqueadas y quería lo mismo, quería ñapa. Porque como la Biblia lo narra de esa manera, la Biblia lo narra, esa es la verdad de la Biblia, ¿no? Que no oculta, sino que nos cuenta la veracidad del pecado que se ha cometido, pero precisamente es en el ánimo de advertirnos para que no caigamos en la misma situación. Porque el hecho de que él tuvo 1000 concubinas, y como lo vamos a ver hoy con David, el hecho de que haya cogido una mujer más, no le agradó a Dios. O sea, Salomón las tuvo, pero el Señor nunca estuvo de acuerdo, y fue muy triste el final del rey Salomón. Murió lejos su corazón de Dios, después de haber tenido tanta riqueza y haber dado el Señor tanta sabiduría. Por un momento de orgullo, por un momento de prepotencia, se dejó convencer de los aplausos y terminó siendo idólatra, y terminó muy lejos de Dios. O sea que el Señor no está de acuerdo con el pecado. El hecho de que la Biblia lo narre es para advertirnos. La Biblia relata acontecimientos, enseña y muestra claras lecciones sin dejar nada para el doble sentido, dudas o para lo que la mente quiera imaginar. Porque es que como se aceptaron ciertos pecados, o el Señor permitió ciertos pecados, pero después los castigó, entonces uno cree, se puede pecar. O sea, no hay peligro porque de todas maneras la gracia me perdona, y como el Señor me va a perdonar, entonces yo puedo. Pero no es por ahí, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. Sin embargo, hay algunos eventos, como en el caso del tema de hoy, que deben estudiarse con la mente y el corazón dirigidos por el Espíritu Santo, para no pensar en la carne, para intentar hacer lo mismo, porque no lo podemos hacer. Dios castigó duramente. Entonces, cuando uno va a leer la Biblia, siempre la guianza del Espíritu Santo, para que le aclare a uno y no le deje nada a la imaginación, de que de pronto puede uno un ensayito a ver cómo me va. El Señor perdonó a David, yo sé que a mí también me va a perdonar. Eso ya se llama pecado deliberado, porque sabiendo que es pecado, yo lo hice. Es que mire, el rey Saúl, hermanos, cometió un pecado. Acuérdense que él fue a hablar con una divina, ¿no? Con una bruja. Y él murió atravesado por flechas. Y el Señor lo llevó hasta allá por haber pecado. ¿Y por qué no hizo lo mismo con David? Y ahí es donde viene, no, pues si el Señor perdonó a David, entonces. Pero ¿saben una cosa que vamos a ver hoy? El Señor perdonó a David, pero las pagó muy caras. Lo que le pasó a él es impresionante. Y eso es lo que nosotros, el apóstol Pablo nos dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. David dio una sentencia hoy que el Señor se la aceptó, se la cobró por haber abierto la boca. Por eso cuando alguien cae, nosotros debemos tener, cuando alguien se devuelve de la vida cristiana, cuando alguien es tentado, muchos hermanos dicen, si lo ve, ahí está pintado, así, mírelo, ahí está pintado, hermano, y mi Dios está tratando con él. Cerremos la boca, porque no sabemos qué puede estar haciendo el Señor o qué nos puede pasar a nosotros. No juzgar porque tenemos hijos, hijas, nietos, bisnietos o familiares o sobrinos, y ellos van a ser los paganos más tarde. Entonces, cuando alguien cae, que la china resultó embarazada, problema de la china y de su familia.
que a fulano lo metieron a la cárcel, que el hijo está en la drogadicción. Oremos por ellos si son amigos, pero que lo resuelvan ellos. Nosotros no entremos a opinar porque hay una familia que tenemos ahí. Y así no tuviéramos familia, hermanos. Por el hecho de ser creyentes debemos ser muy prudentes. Veremos cómo la vida del mejor monarca de Israel da un trascendental giro, y esto nos va a servir mucho a nosotros porque hay veces venimos bien en la vida cristiana y de repente, purrundún, hermanos, en el piso, algo pasó por el camino. En 2 de Samuel nos va a mostrar eso, donde contrasta la vida de un líder triunfante. Es que David estaba muy bien. Pasa a ser al de un rey sufriendo el desintegro de su familia personal, familiar y como gobernador del país. Venía tan bien, hermanos, pero el porrazo fue tan duro que es lo que nosotros debemos aprender y captar, porque en cualquier momento nos puede llegar a cualquier, hermano, la situación. Vamos a ver lo que pasó con este gran monarca, hermanos, nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es bien interesante, hermanos, cuando se descuida la armadura de Dios. Ustedes se acuerdan cuál es la armadura de Dios que está en Efesios, ¿no? El casco, ¿qué más tenemos? La coraza, ¿qué más? Cinturón, el escudo, las sandalias, el yelmo. El yelmo es de lo más básico. Todos son importantes los temas, pero el yelmo es el casco. Este es el yelmo. Pero como no cargamos un casco de acero para recibir las flechas, aquí está el corazón, que es lo más vital de nuestra vida. Y el yelmo, que es cubrirlo con la palabra de Dios, la salvación. Entonces, entre 100 y 100, yo debo recordar que soy salvo. Entre 100 y 100, ese es el yelmo mío, que puedo estar pasando por cualquier situación, yo soy salvo. Ahí tengo la salvación, como un casco en mi vida, de ahí no sale. Estoy pasando por una situación adversa, ahí tengo la salvación. Estoy sufriendo, me están calumniando, me están persiguiendo, estoy en crisis, soy salvo por Cristo. Soy salvo por mi Señor. Aquí está el yelmo de la salvación. Eso no va a salir de mí, hermanos. Soy salvo, pase lo que pase. A mí me ha pasado en situaciones difíciles, porque he pasado por momentos, sobre todo cuando está uno en el quirófano. Pero ahí se acuerda uno que es salvo por Cristo. Yo en mis operaciones y en momentos difíciles, bueno, pero yo sé que soy salvo. Eso es el yelmo de la salvación. Tener esa seguridad como un casco ahí de que yo soy salvo. Y eso sí que le ayuda a uno a salir adelante. Yo sé que el Señor me va a sacar de esta. Él me ha sacado de otras. Yo sé que Él me va a sacar también de esta. Entonces va uno seguro. No autoconfiado, sino seguro, confiando en el Señor. 2 de Samuel, ya nos estuvo leyendo el hermano John lo que pasó con el rey David cuando lo enfrentó. Voy a hacerles un recuento rápido. Aquí no me voy a demorar mucho con estos temas, porque el tema más importante es la parábola que vamos a ver hoy del encuentro de Natán con David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. 2 de Samuel. Aquí comenzó el asunto. Salió el ejército de Israel a la guerra y el comandante se quedó en la casa. Él ha debido salir a pelear, salir a enfrentar, pero se quedó en la casa y ahí comenzó todo. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Imagínense la escena, ahorita se la ilustro. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Aquí quién tiene la culpa? ¿La que se está bañando o el que está mirando? A no ser que ella lo haya hecho por mostrarse, por exhibición, pero no nos dice la Biblia. Entonces, mire, y sucedió que al caer la tarde se levantó David de su lecho. ¿Qué nos indica eso?
Si nos dice que se levantó de su lecho al caer la tarde, o sea que le cogió pues la tarde durmiendo. Entonces vemos ahí el ocio que está en la vida de él en ese momento, hermanos. Los otros están en la pelea y él está por la tarde durmiendo, y de paso una miradita al tejado, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Oído a lo que sucede entonces, para que veamos qué es lo que ataca enseguida. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Eso fue rapidito. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí vemos algo, y la tomó. ¿Qué quiere decir la tomó? No era de él. No le correspondía a él. El hecho que dice que la tomó fue como a la fuerza. La mandó traer, hermanos. ¿Aquí qué hay? Aquí qué hay. Abuso de autoridad y de poder. Como yo soy el rey, como yo soy el que mando, la mando traer. Y durmió con ella, se purificó de su inmundicia. Quiere decir esto, hermanos. A ella le ha podido pasar su periodo recientemente, pero no había sido purificada. Pero ¿por qué la Biblia trae este tema tan íntimo, que eso no se ve fácil? ¿Por qué la Biblia trae este tema tan íntimo de la purificación de ella? Para aclararnos que no estaba embarazada. Porque ella va a tener un hijo y no es de Urías su esposo, sino va a ser de David. Entonces nos hace esa claridad sobre la purificación de ella, que había pasado ya por el periodo, hermanos. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Mire, las relaciones hasta ahí van bien, ¿no? Cuando son de solteros. Pero ¿cuándo viene el complique? Cuando llega la noticia. Y muchas mujeres le dicen al causante: ¿sabe la última? Todas contentas. Y muchas creen que el otro se va a alegrar. Y puede ser el inicio de una desgracia y hasta de una tragedia, para borrar eso. Pues resulta que aquí rapidito le mandó a decir: estoy encinta. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué fue lo que incitó a David? Porque entonces pasa lo siguiente: yo vivo aquí en esta casa, hermanos, y al frente la vecina mía sale a las 9 de la mañana en Baby Door a sacar la basura o a sacar el gatico. ¿Y qué pasa conmigo? O sea, ¿ella comete algún error? Bueno, ella sale temprano porque está en su casa o está al frente. Pero si yo reacciono, entonces yo sé que ella sale a las 8 de la mañana y yo me levanto con disimulo a las 8 de la mañana y corro la cortina. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Sabe cómo se llama eso? La concupiscencia del corazón. O sea, yo tengo guardadito eso ahí reprimidito, esos deseos que no son buenos. Entonces la señora no es la de la culpa. La culpa la tengo con lo que tengo guardado en mi corazón, de la concupiscencia del corazón. Concupiscencia son deseos desbordados. Mucho tiene que ver con la parte sexual. Entonces, David estaba tranquilo. Cuando miró, salió la concupiscencia que tenía, hermanos, y enseguida la vio y la mandó traer. Y después viene un pecado, viene el otro y viene el otro. Porque eso viene como las génovas, las pepitas esas de carne que vendían en un tiempo, una seguida a la otra. Así viene el pecado. Ahora se lo voy a ilustrar para ir rápido. Sale el ejército a la pelea. Aquí van los hombres de David, ahí va el esposo de Betsabé, entre ese ejército. Urías, el rey se quedó en casa. Como se quedó en casa, salió a echar una miradita, ya lo vemos atrás por el terrado, hermanos. Y doña Betsabé se está bañando. Ella tiene sus criadas, se está bañando tranquilamente. El hombre la toma
como a la fuerza, apoderándose lo que no es suyo. Ella es posible que haya reaccionado en un momento dado, pero él es el rey. Una desobediencia también le hubiera podido causar la muerte. Entonces se rindió al rey y le llegó la noticia. Y ahí empieza. Esto sí que le ha dañado el caminado a más de uno, esa noticia. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a resolver en la noticia que acaba de... Dice la palabra del Señor. Entonces David envió a decir a Joab, al que estaba en el ejército peleando, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Urías es el esposo de la mujer que él acaba de abusar. Envíame a Urías Eteo. Él es el rey. Aquí sigue el pecado, ¿no? Ya está tramando algo porque esa es la concupiscencia. Ya la embarazó, abusó, la embarazó. Ahora va a borrar el asunto de alguna manera. Y Joab lo envió. Después dijo a David, a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mire, le mandó hasta un regalito. Entonces, cuando llegó el soldado, se le presentó a su comandante David, y David le dice, ¿sabes? Ve y acuéstate en tu casa. ¿Para qué? Para achacarle lo del chino. ¿Pero qué hizo Urías? No le hizo caso. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea, no le hizo caso. ¿Y qué hizo después el rey? Lo volvió a llamar al otro día y lo emborrachó. ¿Qué está cometiendo el rey ahí? Pecado, 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 porque ahora emborrachó a Urías con el ánimo o en el ánimo de que se quedara con su mujer para venderle la maleta de él, hermanos. Y no descendió a su casa. Venida la mañana, como no le hizo caso y no se fue, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. ¿Qué decía la carta? Póngalo al frente de batalla para que lo maten. Pues como no se quedó con la esposa, e incluso le dijo al rey, ¿cómo cree que me voy a quedar aquí con mi esposa mientras el ejército está peleando? Encarando el soldado al comandante David. Tras de estar allá en la pelea, ¿cómo me llama para quedarme con mi esposa, David? La responsabilidad de Urías era impresionante, un ejemplo para este rey que va en decadencia. En pecado, en pecado. Entonces escribió una carta y la manda con el mismo soldado, hermanos. Es una de las infamias más grandes que hemos visto en la Biblia. Que mande con él mismo, que lo ponga, y él no sabía. Y ahí llevaba la sentencia de muerte. Mire el pecado cómo va creciendo, hermanos. Todo por una miradita. La envió por mano de Urías. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Eso era lo que estaba buscando David. Uno cree que con la muerte de alguien se acabó el problema, se solucionó. ¿Sabe que esto ha sucedido mucho en varios países donde se manda a matar a la otra persona para... Y murió también Urías Eteo. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahí es donde está el asunto. Uno puede hacer 1000 bellezas. Uno le puede hacer vueltas a la mujer, al marido, al trabajo, a la empresa. Uno puede hacer maromas en todas partes. Pero hay un Dios que lo está viendo absolutamente todo, del cual no hay escapatoria. De manera que no se aterren, hermanos, con lo que pasa, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde vemos que los recursos se van, los desmanes que hay, todas esas películas, esos videos que nos muestran de muertes, de mentiras, de acusaciones, de todo, y hay gente que se lava las manos que porque alguien se fue a la cárcel o porque evadió la cárcel y quedó tranquilo. Eso es lo que cree. Pero si no puede la Contraloría, la Fiscalía, el CTI y la Procuraduría, si no pueden,
hay un Dios del cual nadie se va a escapar. Tarde o temprano se le va a dar cuenta a él. Se puede burlar de las autoridades, de manera que no nos tiene por qué preocupar los que están riéndose, llevándose la plata del país o gastando la plata del país. Algún día van a caer, y nosotros dejamos eso en manos del Señor. Él cobra por nosotros, hermanos. Fue desagradable, no le agradó al Señor lo que sucedió. David lo mandó traer, el hombre vino juiciosamente porque lo enviaron. Bienvenido, Urías. Pero cuando vio que no se quedó las 2 veces con su mujer, no le gustó a David, porque entonces no tuvo a quien echarle la culpa. Y lo mandó, hermanos, y lo atravesaron en el frente de batalla. Esta es una de las muertes más injustas de la Biblia. A este hombre, injustamente valiente por estar defendiendo a su nación, lo llevaron al campo de batalla. Y nació el niño, se acabó, como el que se lava la boca, no pasó nada, allá lo mataron, quedó todo resuelto, ahora tenemos el niño en casa. Feliz. Pero yo estaba mirando acá esta imagen, bueno, son las ilustraciones, pero allá hay alguien mirando. Muchas personas supieron lo de Betsabé, porque él la mandó traer. Otros supieron lo de Urías, especialmente su comandante Joab. A él le encantó, porque eso le serviría después para extorsionar o para aprovecharse del rey. Acuérdese lo que usted hizo, rey. Siempre habrá alguien dándose cuenta, y lo vamos a ver al final. Siempre oído con el testimonio, hermanos. Siempre hay alguien dándose cuenta de lo que hacemos como creyentes. Un hombre en Girardot, un pastor, hay un barrio Kennedy, en esa época era muy lejos, estaban construyendo, y un pastor por allá estaba haciendo alguna diligencia, y pobrecito, había salido en esa época una cerveza que se llamaba Leona. Y el hombre llegó a una tienda, el pastor cansado, y golpeó ahí en la mesa, y salió una señora y le dice: ¿qué se le ofrece? Y dijo: véndame una Leona. Y el hombre se hizo como detrás de la puerta en medio del sol del mediodía, y se empacó esa Leona, tranquilo, pobrecito. Y le dice a la señora: ¿cuánto le debo? Y le dice la señora: ¿no se toma la otra, pastor? Siempre uno cree que está solo. Yo he estado en alguna parte donde entra un hermano y se pide una cerveza y se la manda. Yo no lo condeno, porque no sé por qué está pasando. Una cerveza no lo va a llevar al infierno, pero el testimonio sí se puede dañar si otros lo ven. Pero cada cual le va a dar cuenta a Dios. Pero uno nunca está solo. Y cuando se sienta que está absolutamente solo, hermano, ahí está la cámara encima, con todos los megapíxeles del mundo mirándolo, Dios. Y Él siempre está ahí para... David pensó que las cosas habían quedado así. Y ahora viene el encuentro. En el plan de David todo ha salido bien. Ha pasado en relación con los graves hechos del capítulo anterior por lo menos 1 año. ¿Oído a eso, hermanos? El abuso de Betsabé, todo lo que sucedió, la muerte de Urías quedó. Va pasando el tiempo, los meses, ya va pasando por lo menos 1 año, y dice uno: ¡ay, gloria a Dios que no pasó nada! Bendito sea el Señor. ¡Qué bendición! A su manera escondió David el pecado, lo cual describe en los Salmos 32 y 51, que vale la pena tenerlos en cuenta, porque ahí es donde está el arrepentimiento, donde el rey deja ver sinceramente la situación vivida durante ese difícil periodo. ¿Se acuerdan del Salmo 51 y del Salmo 32, donde dice que mientras no confesó el pecado, la enfermedad lo cogió por su cuenta y estuvo enfermo terriblemente?
porque no había confesado ese pecado. Físicamente se enfermó, su humanidad se debilitó, perdió su alegría, el gozo de la salvación, su testimonio y su poder, porque se pierde el testimonio cuando hay pecado. Y allá en el Salmo 51 le dice: devuélveme el gozo de la salvación. ¿Saben, hermanos, que cuando uno está en pecado se daña la relación con Dios? Uno sabe que está rota esa relación, y muchas veces con la esposa, con el esposo, con la familia, la relación se rompe cuando hay pecado. Las cosas no son lo mismo cuando hay pecado que cuando hay como ese descanso de estar libre de pecado. En su misericordia, Dios le dio a David tiempo suficiente para arrepentirse y ordenar las cosas. 1 año, pero él neciamente intentaba ocultar su pecado. Como vio la gracia de Dios, entonces no confieso, hermanos. Si en arrepentimiento y fe hubiera buscado sinceramente la reconciliación con el Señor, las cosas hubieran sido diferentes más adelante. Hermanos, cuando el Señor se demora en actuar, nos está dando es tiempo. Y si abusamos del tiempo que Él nos da para confesar un pecado, cuando venga el ajuste de cuentas, pues claro, viene con intereses, porque las cosas van a ser mayores. Por eso tan pronto sabemos que hemos pecado, lo mejor es inmediatamente: Padre, perdóname por esto. ¿Qué pasó con Acán? Acán hubiera hablado con Josué, con lo que había escondido, las cosas hubieran sido diferentes. Claro que hay consecuencias, pero hubieran sido diferentes. David se quedó calladito con semejante crimen, pero el Señor no estaba callado. Entonces le va a enviar a una persona para que le hable. Segundo de Samuel 12:1, el tema que vimos. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Mire que el Señor habla de muchas maneras. Habla por medio de un profeta, habla por medio de parábolas, habla por medio de hechos. Por ejemplo, a mí me habló esta semana a través de un temblor. Siente uno que en cualquier momento ya no es más, y la necesidad de predicar el evangelio. Uno lo siente inmediatamente. ¿Cómo irá a ser después de que la iglesia se vaya? Donde no van a ser temblores, sino van a ser terremotos en cadena. Quiere decir que hay un terremoto en un país y no se han recuperado, y ya hay en otro, y no se han recuperado y hay en, o sea que es una locura total, una confusión total. Si con apenas 15 o 10 segundos la gente clamó: Dios mío, pero por ese momento, porque hoy ya no se acuerdan de Dios, ¿cómo irá a ser, hermanos? Entonces a uno le habla el Señor por medio de circunstancias, de hechos, y esto lo pone a uno como bien preocupado, que en cualquier momento se le mueve el piso, hermanos, y hasta ahí llegó. Había entonces, el Señor habló por medio de una parábola. ¿Qué es parábola? Una forma o un lenguaje que usa el Señor donde no se dan nombres directos de personas. Por eso lo de Jonás no es una parábola, y donde haya un nombre no hay parábola. Lo de Abraham no era parábola con el rico, porque está el nombre de Lázaro y el nombre de Abraham, o sea que no es parábola. Lo del rico que está en el Hades. Esta es una parábola porque no hay nombre propio. No se dice cómo se llamaba el rico, pero nos está diciendo, nos está mostrando quién es. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Ponle cuidado a la historia porque es muy breve. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. El pobre no tenía sino una corderita. Y vino de camino al hombre rico, y este no quiso, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. ¿De quién estamos hablando? Aquí hay 3 personas en esta parábola. El rico, que es ¿quién? El pobre, que es ¿quién? Urías. ¿Y la corderita, que es? Ahí está. Esa es toda la enseñanza ahí, rapidito en esa parábola. Pues claro, él tenía más mujeres,
¿Cómo se le ocurrirá a la única que tiene Urías? Pero el pobre no tenía más. Aquí vemos la figura de un profeta muy valiente, porque ir a hablarle como le habló a David, se estaba jugando la vida, hermanos. David lo hubiera podido matar, pero el hombre fue valiente, Natán, y le contó la historia. ¿Cómo me va a coger la sola corderita que yo tengo, hermanos? Antes Natán le había traído a David el mensaje de que Dios establecería un pacto con él y sus descendientes. Por allá en el capítulo 7, Natán habló con David y le aseguró que tendría una dinastía y una casa. O sea, ya estaba mostrando a Jesucristo que venía de David. Le trajo muy buenas noticias, pero ahora viene a traerle una noticia tremenda, hermanos, de juicio. Fíjese que los profetas traían buenas noticias, pero también traían advertencias tremendas y juicios. Ahora valientemente debe afrontar o confrontar a David por su pecado. Nada fácil para Natán. Y si hay cosa difícil, hermanos, es enfrentar un problema entre hermanos. Pero se los digo de todo corazón, esta iglesia Mensaje de Libertad sí que necesita a Natán. Sí que necesita Natanes hoy en día, hermano, para que nos digan a través de la Biblia o porque el Señor lo muestre o ayude, cosas que pueden estar pasando. Siempre vamos a necesitar de Natán, hermanos. O sea que tienen muchas corderitas. Necesitamos siempre consejo para advertencias para los casos espirituales, porque puede haber pecado que no se confiesa. Entonces, Natán es como la Biblia, pero también a través de personas que nos pueden ayudar. Ojo con esto, ojo con esto. Pero sí que lo necesitamos. Toda la iglesia en todas partes necesita a Natán, hermano, que diga valientemente las cosas. Y sigue hablándole Natán a David. Entonces se encendió cuando escuchó que el tipo cogió la corderita la única que tenía. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire quién está hablando. Está hablando el rey David, pero dice vive Jehová. ¿Qué quiere decir ese vive Jehová? David está siendo aquí muy espiritual. Muy bien, poniendo a Dios de testigo, diciendo que hay un Dios grande. Vive mi Dios del cielo, que Él no va a permitir que esto suceda. Delante de Dios esto no puede ser un hecho real. Algo malo está pasando. A David y debe pagar, oído con lo que él dijo aquí, hermano, y debe pagar la cordera con 4 tantos. 1, 2, 3 y 4. No se le olvide este número. 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David no supo, hermanos, que cuando él dijo debe pagar, era él. Se estaba enlazando en su propia sentencia. Él mismo estaba dictando lo que iba a suceder. Alguien puede decir: oiga, hermano, entonces las palabras tienen poder. No, la palabra no tiene poder. Lo que pasa es que de toda palabra ociosa que habla el ser humano, tiene que darle cuenta a Dios. Y estas palabras ociosas el Señor se las tomó. También dice que con la medida con que uno mide a los demás, será medido. Y es que esto nos deja ver tan fácil que es ver el pecado en los demás, ¿no? Y ojalá ponerle la sentencia. Uy. Pero resulta que nos dice la Biblia: el que esté firme mire que no caiga. Qué fácil es convencerse de los pecados de otros, pero David en su furor se estaba sentenciando contra sí mismo. Acuérdese de 4 cosas que él dijo, porque las vamos a alcanzar a mostrar hoy. Ahora, ¿qué va a hacer Natán? Entonces dijo Natán a David, aquí está: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Vamos a ver si comprendemos este par de versos. Yo te ungí por rey sobre Israel
y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué está diciendo acá el Señor? A través del profeta le está diciendo, mira una cosa, David, oído que nos puede estar diciendo a nosotros. Yo te ungí por rey de Israel. Te libré de la mano de semejante enemigo que fue Saúl. Te di todo lo que necesitabas, David. Te di las mujeres de tu Señor, o sea, del palacio. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, si tú me hubieras pedido algo más, yo te lo hubiera dado. ¿Por qué te aprovechaste? Y a nosotros nos puede estar diciendo, yo te salvé en la cruz del Calvario. Tú estabas perdido en el mundo. Yo te rescaté y te traje. Espero que no vayas a pisotear mi sangre, ni vayas a dar mal testimonio después de lo que yo hice contigo. Así es la enseñanza que nos está dando hoy. ¿Qué no hice por ti? ¿Qué más quieres? Es posible que si uno quiere más, el Señor le da, porque nosotros hoy en día tenemos todas las bendiciones espirituales que nadie tiene. Otra cosa es que de pronto en lo material haya fallas, pero nosotros estamos en lugares celestiales sentados con Cristo, hermano. Ya somos elegidos de Él, ya nos cuida como la niña de sus ojos, ya nos abraza por todas partes y nos dice el Señor, ¿qué más te hace falta? La parte laboral, la parte económica, lo demás viene por añadidura. Búscame a mí que yo te la doy, pero yo no te voy a soltar. Y aquí en medio de todo con este profeta se muestra ese el amor de Dios, porque lo hubiera podido barrer peor que a Saúl, pero mire la misericordia. Ahora viene la misericordia de él con lo que le va a decir. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Aquí está, hermanos, que el hermano Ramón hizo énfasis en su oración hoy. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Sabe, hermanos, cuál es el énfasis de esto? No es tanto el pecado, es menospreciar a Dios. Lo que pasó en el jardín del Edén, lo que ha pasado con toda la humanidad, es menospreciar. Y cada que nosotros o murmuramos o criticamos o fallamos o hacemos las cosas indebidas o pecamos de la forma que sea, estamos pasándonos por la faja al Dios del cielo. ¿Cuál creador? Estamos menospreciando a Dios con todo pecado, por humilde, por sencillo que sea. El asunto no es porque yo dije esto, no dije esto, me cogí esto, hablé esto, no. El asunto es que estamos menospreciando a Dios, porque Él en su palabra nos dice, haz esto, no hagas aquello. Cuando yo no le obedezco, entonces menosprecio. Y Él lo menospreció. Así ha dicho Jehová, hermanos, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Cree que eso sucedió? Su propio hijo. Hicieron en el terrado un techo especial y delante de todo el pueblo de Israel se acostó con las concubinas de su papá. Mire lo que hizo. Una miradita por el terrado, un momentico de ocio, mire dónde va, cómo lo está cobrando, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué sentencia tan dura la que le está dando Natán, porque tú lo hiciste en secreto. Por eso en secreto no hay nada, hermanos, todo está a la vista de aquel que tenemos que dar cuenta algún día.
Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí hay algo especial. En este verso 13, a ver si lo alcanzamos a... Amén. Lo que no hizo Saúl, lo que no hacemos muchos cristianos, que no reconocemos, así nos digan y nos digan, no, y no, y no, yo soy así. Por eso las oraciones no salen del techo. Este hombre cometió un crimen, pero lo reconoció. Y cuando se reconoce el pecado, el Señor está dispuesto a perdonar. Cualquier pecado, dice, pequé contra Jehová. Él no dijo pequé contra Urías, contra Bexabé, él no dijo pequé contra mi nación, sino él directamente reconoció, pequé fue contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Así sea el pisón que uno le dé de adrede a otra persona, es contra Dios, porque es el prójimo que Él me mandó a amar, y es su creación. Todo pecado es contra Dios. José le dijo a sus hermanos, José dijo cuando el asunto con la mujer de Potifar, ¿cómo voy a pecar contra el Señor? Cuando ella le dijo que tuvieran relaciones. Él inmediatamente pensó en Dios. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? No contra su marido, contra Dios. Todo pecado, hermanos. Y la palabra también es bien importante. Como tú te arrepentiste, oído a esto, hermanos. Esa es la gracia que muchos podemos abusar. Como tú te arrepentiste de semejante pecado, también el Señor tuvo con misericordia de ti y no te va a cobrar la vida. Porque aquí era para que muriera, pero la pura misericordia del Señor le dice, no morirás. No, y no morirás también para algo, para que en vida también, porque entonces no tendría sentido. No morirás, David. La misericordia del Señor es muy grande, hermanos. Mas por cuanto oído a este verso, es que hay unos versos, hermanos, que son muy discientes en la Biblia, hermanos. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué pasó? Sí, ¿por qué? Mira, David, mucha gente se dio cuenta de lo que tú hiciste y van a blasfemar contra el nombre mío. Hiciste blasfemar, claro, los soldados, los vecinos, las personas que se dieron cuenta de semejante infamia, van a decir, ¿cuál Dios? Ese es el Dios el que todo se lo pasa por alto a sus hijos, les alcahuetea todo lo que hicieron, blasfemar contra Dios, y el mal testimonio sí que causa daño, hermanos. Por eso dice la gente, a esa iglesia yo no voy. Ese sitio es donde usted, no, yo no voy ahí. Yo conozco a ese hombre que habla, yo conozco a la mujer, yo conozco los hijos de ese hombre, yo conozco a esa vieja que, ay, mire, no, yo conozco. Gracias, así estamos bien. Le dije una vez a una señora, ya les conté a una señora en una alcaldía, le dije, ¿qué más de su esposo? Porque ella es cuñada de un pastor. O sea, el esposo de ella es el hermano de un pastor. Y le dije, ¿qué más de su esposo? Bien. Y él no va a la iglesia. Y dijo, no, ni me le vaya a hablar de la iglesia. Yo prefiero verlo borracho, pero nunca en la iglesia. ¿Por qué? Porque ella es la cuñada de un pastor y ella sabe el estilo de vida del pastor. Digo, prefiero verlo en las cantinas. ¿Cómo sería? Qué palabras tan ociosas, tan peligrosas. Pero ella lo dijo en un momento de efervescencia. No me le vaya a hablar del evangelio, que yo lo tengo mejor en las tiendas. Qué tristeza, porque conocía el testimonio, y el testimonio juega un papel, hermanos. Y aquí el Señor le está diciendo, por cuanto hiciste hablar mal de mi nombre, las vas a pagar, David. Ese es el riesgo de por qué pasan cosas y por qué tenemos tanta adversidad, tantas pruebas, porque de pronto las cosas no han marchado bien. Hay un verso que habla acerca así de ese
lo mencionaba, dice, un poco de levadura leuda todo lo malo. Entonces, algo que se tolere, algo que se acepte, va a ser todo lo demás, de pronto corre riesgo también de pecado. Lo de una manzana dañada entre la caja con las otras, ¿no? Ahora, hay gente que dice, pero vea, hermano, el Señor dijo que deja crecer la cizaña juntamente con el trigo, pero eso es en el mundo, no en la iglesia. En la iglesia no puede crecer la cizaña con el trigo. En la iglesia es santa o es santa, porque Él viene por una iglesia santa, Él no viene por una iglesia a medias. En el mundo sí hay que dejarlos unos o si no, entonces el que no sea creyente tendría que morirse. No, en el mundo hay de todo, pero en la iglesia no puede haber de todo. ¿Por qué? Porque somos salvos. Acá no puede haber cizaña. O es trigo o trigo. Pero acá en la iglesia no, en la iglesia del Señor no puede haber las dos cosas. Eso es en el mundo. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Cuando dice hirió, muerte. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Pero venga, ¿qué dice el verso 14? El niño que te ha nacido ciertamente morirá. Y David dice en el 16, pasó la noche acostado en tierra buscando ¿qué? La misericordia de Dios. Como el Señor le perdonó, dice, es posible que me devuelva al niño, pero no hay tal, hermanos. Por más de que hay oraciones que no va a responder, aquí la muestra. Quiero devolverme un poquito. Y entró y pasó toda la noche, dice ayunó, ¿no? Y entró y pasó la noche acostado en tierra, orando y ayunando, y no tuvo respuesta. Todas las oraciones y todos los ayunos no quieren decir que son para que el Señor responda. ¿Por qué? ¿Por qué no responde oraciones? ¿Por qué no responde vigilias? ¿Por qué no responde ayunos? Porque hay pecado. Sencillo. Y al haber pecado, pues, claro. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, cuando ya llegaron todos, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él, te levantaste y comiste pan. O sea, ¿qué pasó? Como que es lo contrario. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Él estaba esperando la compasión y misericordia del Señor. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Pero arriba hay algo, hermanos. Dice el 12:20, ¿qué encuentran ahí en el 12:20? Adoró. Que Dios tenía que seguía siendo justo en sus juicios en el 51, ¿no? Sí, el Salmo. Entonces sí, el no le echaba la culpa de Dios, reconocía su responsabilidad. Cuando a algunas personas nos pasa algún sufrimiento, alguna adversidad, no adoramos a Dios. Generalmente salimos como, no, hermanos, tanto que oré, tanto que le pedí al Señor y vea, a mí me lo han dicho, hermanos, y no pasó nada. Aquí hay una gran enseñanza. Se murió el niño, adoró a Dios. Hubiera podido hacer lo contrario. ¿De qué me sirvió, Señor? ¿Qué hizo Job? Adoró a Dios en medio del sufrimiento. Qué bueno, hermanos, que cuando suceden las cosas, adorar a Dios, no importa la respuesta que nos dé. Si es sí, no o espere, siempre poder adorar. Y en el 23, hermanos, hay un gran aliciente para las madres que han perdido hijos jóvenes. Este verso es de una connotación muy grande. El verso 23 acaba con algo tradicional de muchos años de la tradición.
que no hay limbo. Ya hablamos y comprobamos que no hay purgatorio. Hoy aclaramos que no hay limbo. Dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? O sea que no vale la pena ni orar ni ayunar por los muertos, hermanos. Eso es en vida. Aquí se acaba con la misa por el eterno descanso por el alma de fulano. Ya no hay nada que hacer con eso. Ahora mire, ¿podré yo hacerle volver? No, no tiene ese poder. Dice, yo voy a él. ¿A dónde? Al cielo, porque David es salvo. Entonces yo voy a ir al cielo a encontrarme con él. Este es un aliciente para las mamás que han perdido hijos. ¿Saben dónde está? En el cielo, no en el limbo. No en el limbo. Ni David dijo, voy al limbo y me encuentro con él y me lo llevo. En el cielo. Todo niño, o sea, todas las criaturas que mueren a cierta edad donde no hay conciencia de pecado, van para el cielo. Puede tener 15 años. Porque hay personas o niños de 15 años que aún no están conscientes de muchas cosas. Como haber unos de 8 o 10 años que son abejitas. Y ya saben. Pero con todo y eso el Señor tiene en cuenta eso. De que no hay conciencia de pecado, entonces va directamente para el cielo, hermanos. Pero un consuelo también. Este verso nos ayuda mucho. No hay limbo y los niños están en el cielo. Para que descansemos cuando muere un niño. Duele mucho, pero el Señor lo llama directamente al cielo, hermanos. O a las personas que sean con retardos, que no tengan la conciencia de pecado, para el cielo. Bueno, esto fue rapidísimo. David declaró el castigo respecto al hombre en la historia de Natán. ¿Qué dijo David? Debe pagar la cordera con 4 tantos. Así que Dios aceptó. Mire, una vez un hombre aquí en Fusa tenía un niño que convulsionaba, un niño de 7 u 8 años. ¿Se acuerda, Carmenza? Y el hombre, viendo un día al niño convulsionar, le dijo a Dios, ¿por qué no trata conmigo? Palabras ociosas. No es que la palabra tenga poder, sino que son ociosas. Dios le tuvo en cuenta y fue el que les comentó que duró 2 meses en coma cuando el accidente de la moto. 2 meses en coma. ¿Quería que tratara con usted? Ahí tiene. Y el señor que se congregaba con nosotros en Silvania me contó un día, yo saqué machete y yo le daba machete al diablo. Le dije, uy, déjeme ver una pelea de esas, hermano. Y un día le dije a Dios, ¿qué? ¿Usted también? Le dijo a Dios, él me contó. Y enseguida, hermano, me cayó un cáncer en el ojo. Perdí todo esto era de platino, me mostró, y todo el estómago una malla. Dijo, y estoy muriendo, porque yo reté a Dios. Por eso, todo esto son unas verdades, hermano, que el Señor le permite a uno conocerlas para poderlas explicar, que debe tener mucho cuidado con lo que habla, y nunca juzgar que esté pasando algo, porque muchas veces no es el diablo, hermanos. Hay personas que se caen y se resbalan, uy, el diablo, ¿cuál diablo, hermano? Que no se dio cuenta usted. Entran al baño, no se ponen, ¿cómo dicen en las casas? Las chanclas o las chancletas o qué, arrastraderas. No se las pone, se resbala y se cae y le echa la culpa al diablo de usted. No se puso las chancletas, se enredó y se cayó. Yo me caía constantemente, primero por mi inestabilidad por columna y también por andar mirando para San Felipe, hermano. Tome. Y muchos porrazos, y me he dado cuenta, mire para el frente, mire su carril, no mire el de los demás, porque te vas a caer, le dice el Señor. Y vienen. Entonces, cuando uno se cae, cuando le pasa algo, cuando quebró, problemas sentimentales, emocionales, económicos o lo que sea, el diablo debe tener cuidado porque puede estar blasfemando, porque Dios tiene el control de todo. Es muy difícil saber cuando el diablo está metido. Es más fácil saber que Dios tiene el control de todo, hermanos. Y Él sabe por qué permite las cosas. Pues le aceptó el veredicto. ¿Cómo sucedió el veredicto de las 4? Debe pagar 4 veces. Le dije, grábese el número 4. Mire,
El luto y la espada nunca se apartó de la casa de David. El niño murió. 1. Absalón mató a Amnón. 2. Quien violó a Tamar. Luego Joab mató a Absalón. 3. Y Benaía mató a Adonías. 3 hijos de David murieron, hermano, a filo de espada. David dijo 4 veces, si hubiera dicho 10 veces, el Señor le pone 10. Porque él mismo se sentenció, hermanos. Y a eso, mire, no solamente a este Adonías, que fue el último, ahí se lo mandó matar el rey Salomón. Y era hijo de David, por mano de Benaía. Eso sucedió de todo en esa casa, hermanos. Y después vino el abuso de las mujeres de... Y si le sumamos a estas pruebas la deshonra de Tamar, la que fue violada, el obsceno abuso de Absalón, que de Absalón dio a las esposas de David, delante de todos abusó, encima en el terrado, encima de la casa, del palacio, más la rebelión de Absalón, que quería usurpar el poder, hermanos. Vemos el costoso pago que David sufrió por unos pocos momentos de placer y lujuria, hermanos. Qué tristeza que unos segundos de placer y de lujuria haya que pagarlos tan caramente, hermanos. David lo pagó por el resto de su vida, hermanos. Después a Salomón el reino se le dividió, vino la idolatría, Salomón cayó, todo, hermano, fue una catástrofe. Por un minutico de ocio, hermanos. Es que ese es el tema. Un minutico de ocio en la vida, de descuidarse uno de las cosas de Dios, y purrundón. Cuando le da rienda suelta a la carne, inmediatamente actúa, hermanos. El adulterio es uno de los pecados más planeados, ¿no? Planeado, sí, porque como se piensa, se pone cita, nos vemos en la esquina, yo te llamo, tú me llamas. Es de lo más planeado, por eso trae consecuencias tremendas. Y por planeado o no planeado. Por ser dentro del cuerpo. Mire, David sembró infamia y cosechó lo mismo. Sembró muerte y cosechó muerte. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que uno hace, lo va a segar. Ya sea con los hijos, con los nietos, con las personas, con los seres queridos, tarde o temprano las van a pagar. Muchas veces los niños salen desde pequeñitos ya con ciertas debilidades. La lengua del papá, del abuelo, lo que se dijo hace tiempos contra alguien, la puede estar cobrando, hermanos, a través de un niño. Por eso es bueno siempre callar, orar, y si alguien tiene problemas, si alguien sufre, si es conocido, orar por ellos, si se pueden aconsejar de la mejor manera, pero nunca dictar veredictos, porque esos veredictos nos los puede ajustar el Señor a nosotros. Yo conocí viejitas evangélicas durante años, hermanos, y eso siempre nos decían, ay, fulano de tal, mi Dios está tratando con él, y oraban y hacían ayunos, Señor, trata con él, trata, ni ideas, estaban pidiendo juicios para sí mismas, porque muchos de sus hijos nunca llegaron al evangelio, hermanos, y sus hijas quedaron en la peor condición, y allá ayunando y pidiendo, haciendo vigilias para que Dios tratara con personas. Nos pasó que había un caso muy simpático en un conjunto que hablamos con una señora que estaba contenta, una viejita, ¿no? ¿Y por qué está tan contenta? Porque se murió el vecino. Porque el Señor me respondió mi oración, se murió ese vecino. Y supuestamente cristiano. Ella va a una iglesia y se murió el vecino, ya tenía sus añitos y ella feliz porque el Señor le respondió la oración, porque no le caía bien. Sobre todo, que el Señor está para ese tipo de oraciones. Y estoy terminando. Hermanos, ¿a qué vinimos? A aprender, no simplemente a leer. Un domingo más no tiene sentido, sino debe ser un domingo de provecho. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué creen ustedes de David que podemos aprender, hermanos? ¿Por qué cayó el rey David en semejante pecado? Por el poder que él tenía. Muy bien. El poder lo llevó allá. También se creyó más, abandonó la responsabilidad. Vamos a mirar. Primero,
en medio de la bonanza de su gobierno, victorias, fama y prosperidad económica, se confió en sí mismo. Oído, sí, oído con esto, hermanos. Hay veces que estamos bien. El Señor nos permite que nos atiendan en la EPS, que nos den la medicina, que podamos tener un trabajo, que podamos tener algunos recursos y como que nos sentimos sobrados, hermanos. Y viene el riesgo. ¿Para qué iglesia? ¿Para qué oración? ¿Para qué lectura? ¿Estás bien? Y viene ese riesgo, hermano, de confiarse en sí mismo y pueda que nos vaya bien o como sea, siempre debemos estar dependiendo de Dios. Váyanos bien o no váyanos bien, hermanos. Siempre gratitud a Él. Se confió en sí mismo. Segundo, en franca desobediencia abandonó la responsabilidad de estar al frente de su ejército. Se quedó en casa. Una siestica por la tarde y los otros allá sufriendo y el hombre descansando mirando para San Felipe, ¿es que dicen? Qué peligro estar uno con la vista suelta. No que no podemos satanizar todo, ¿no? Ni contemplar un paisaje, pero ojo con la del baby doll. Tercero, le dio campo al ocio. Este es el peor peligro. Esto es ocupado. Al punto de estar acostado al atardecer. El ocio produce tentaciones mayores. Claro, hermano, si no está haciendo uno nada, se le ocurre cualquier cosa. Pero es que se le ocurre todo por estar en el ocio. Cuando está uno enfocado, va proyectado. Pero cuando tiene ocio, es muy peligroso, hermanos. Y cuarto, dio rienda suelta a sus deseos, la concupiscencia. En lugar de reprimirlos, fortaleciéndose espiritualmente, se dejó llevar. Y eso es muy fácil, hermano. Puede usted pasar por la calle, hombre o mujer, y de pronto pasa alguien con una loción o un perfume impresionante o algo, y 90, 60, 90, o lo contrario. No, en este caso sí no, en casos reales. Por el hecho de ser uno creyente, uno puede confiarse de que no va a caer, porque antes ¿Sabe qué le dice? ¿Sabe qué le recomiendan a uno cuando hay tentación? Hombres y mujeres, no mire dos veces. No mire dos veces, porque se va de cara contra el planeta. Eso de que se miró hace un ratico, ¿no? Y de pronto ahí ya estuvo la concupiscencia, porque ya empezó a ver la voluptuosidad. Y entonces viene el riesgo. Por eso es bueno, lo que vio y vas para adelante. Porque ya a los que nos corresponde, porque pronto las personas que son solteras, que pueden en su mirar una apreciar, pero ya uno no puede apreciar tanto porque tiene en la casa a quien apreciar. Quinto, se me quedaba el quinto, un ojo errante. No dejemos los ojos sueltos. Permitió que sus ojos se rindieran a los deseos de la carne, como dice 1 Juan 2:16. ¿Se acuerdan de Eva? Vio, deseó, cogió. Y descuidó como buen soldado la armadura de Dios, que está en el capítulo 6 de Efesios, que no vamos a mirar. Pero ahí tuvo ese asunto, hermanos. Finalmente, el rey David lo tenía todo. Piénselo bien. ¿Lo tenía todo? Todo. Pero miren esto. Y nosotros también. David lo tenía todo. Y nosotros también. Sí. porque dice que el que vio con deseo El adulterio no empieza en un motel ni en una cama, el adulterio empieza aquí, al mirar y desear. Ahí ya comenzó.
y ahí ya viene el pecado y va a traer consecuencias. Entonces, hermanos, espero que este tema lo hayamos comprendido, que yo lo haya podido condensar, pero que sea de gran enseñanza, de gran ayuda, si bien para nosotros, para otras personas, que podamos aconsejar espiritualmente, ayudar a otros hermanos que lo necesiten. Vamos a orar, hermanos. Nos rindió hoy. Este es el promedio que queremos aplicar en las enseñanzas, 1 hora, que es suficiente porque ya van a empezar a... Gracias, nuestro hermano Carlitos, ya digámosle hermano. Gracias por las galletas con su esposa, muchas gracias. Y muy contentos de ver a la hermana Blanquita, la mamá de Jackie, nos encanta, a Panchita. Demos gracias al Señor, hermanos, y pidamos que nos fortalezca y que esto nos ayude muchísimo para pensar lo que está escrito ahí, poderlo leer y releer. Espero haberle contestado a la hermana Blanquita que me estuvo preguntando por qué él no reclamó la corderita. Era una parábola. El de la corderita era Urías. Él estaba en la guerra y el otro abusó, traicionó a su soldado. Él ya estaba muerto. Padre, te damos gracias por este precioso momento. Gracias porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a aplicarle en nuestras vidas, que no sea un domingo más o una lectura más, sino que esta palabra que hemos visto hoy sobre Natán y David sea de gran enseñanza para nosotros. Ayúdanos, Dios del cielo, a tener cuidado con los momentos de ocio. Claro que el descanso es muy bueno, pero una cosa es el descanso, la recreación, y otra es el ocio. Ayúdanos a estar siempre ocupados, a estar siempre dependiendo de ti, de tu palabra, de la oración, y esto nos salvará de muchos problemas en la vida, Señor, en cuanto estemos conectados con nuestra vida espiritual, con la iglesia. Gracias, Dios del cielo, porque esta ilustración nos despierta, nos abre los ojos, porque todos estamos en tentación de caer. La tentación no es pecado, pero la caída sí es un pecado, Señor. Entonces ayúdanos a soportar la tentación, las pruebas, y a seguir adelante victoriosos. Cuán caro se pagó un momento de placer y de lujuria por este rey, por este mejor monarca que tuvo Israel. Pero esto es una ayuda para nosotros, para tener cuidado, porque puede destruir el hogar, la familia, una empresa, un trabajo. Se pueden destruir muchas cosas por un momento equivocado, y ayúdanos a ser prudentes para hablar, porque muchas veces nos sentenciamos nosotros mismos cuando abrimos la boca inoportunamente. Ayúdanos en todo esto, Señor, te lo agradecemos, que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón en el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias por hacerte cargo de cada petición que tenemos como hijos tuyos, aún a los hermanos que están al otro lado de esta cámara, que también ellos puedan sentir el respaldo de las oraciones. Gracias por contestar a cada uno de acuerdo a la necesidad, Señor, sea física, mental, emocional, ya sea económica, sentimental, de hogar, de familia. Gracias por estar pendientes, Señor, por ese sustento diario. Gracias por cuidarnos, por salvar nuestras familias, por hacerte cargo de aquellos que no han ingresado todavía a la vida cristiana o han tomado rumbos equivocados. Gracias por convencerlos de la verdad y que puedan regresar a ti. Hoy nos dimos cuenta de la gran misericordia que tienes. Un hombre con un pecado tan terrible como el de David, tú lo perdonaste y tú perdonas, Señor. Gracias por perdonar esos errores que hemos cometido, esos pecados. Claro que vienen las consecuencias, pero la gracia es mayor, Padre Santo. Honra y gloria sean para ti. Oramos por nuestros gobernantes, para que ellos escuchen el Evangelio y también crean en ti y puedan salvarse, Dios del cielo. Oramos por los hermanos que hoy no pudieron venir por sus compromisos, que estén de regreso, tráelos con bien a todos, Padre, y que continuemos con las reuniones normales, Dios del cielo. Entregamos el resto del tiempo en tu protección, en tu dirección. Gracias por guardarnos del maligno. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya.